Entonces, aquí estamos ya para empezar el día de hoy. Vamos a empezar con el capítulo 6 del Evangelio de Lucas. Amados hermanos, recordemos que todo lo que nos está relatando el Evangelio de Lucas son hechos que el escritor Lucas pues ha recopilado de una forma muy diligente, ¿no? Para mostrarnos incluso en el orden, ¿no? En el que ha sido, en el que ha sucedido, ¿no? Entonces empezamos con el versículo 1 y nos dice, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, y restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Y respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bien, amados hermanos, entonces vemos aquí una situación en la que está el Señor Jesús, por un lado, están los discípulos del Señor Jesús, y por el otro lado están los fariseos. Entonces, este era un día de reposo, un Shabbat, ¿no? Un sábado. Entonces, en este día sábado, los discípulos estaban con el Señor, siguiendo al Señor, y ellos estaban restregando con sus manos las espigas, ¿no? Para sacar el trigo y comer. Y los fariseos, me imagino con cierta ira, ¿no? Con cierto desagrado, les dijo, ¿por qué están haciendo lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Bien, ¿qué es lo que sucedía con el día de reposo? Hermanos, sabemos que en la ley de Moisés el Señor nos dice que en el día de reposo ningún trabajo de hombre haréis. Y nos dice en el capítulo 58 del el libro de Isaías, en el verso 13, cómo se debe guardar el día de reposo. ¿Qué les parece si nos vamos un momentito a este versículo? Isaías capítulo 58, verso 13. Y este libro de Isaías, por supuesto, ha sido escrito pues muchos años antes del Señor Jesús, aproximadamente unos 500 años antes del Señor Jesús. Y dice en el verso 13, y nos está mostrando cómo se guarda el día de reposo. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, lo llamareis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, ¿cómo se guarda el día de reposo, amados hermanos? Es apartando ese día para hacer exclusivamente la voluntad del Señor, un día santo, un día apartado para Dios, un día de delicia y de deleite. Y dice que es un día donde nosotros no debemos andar en nuestros propios caminos, ni buscar nuestra propia voluntad, ni siquiera hablar nuestras propias palabras. De esa forma se guarda el día de reposo. Los fariseos lo sabían muy bien, ellos tenían el libro de Isaías con ellos, ¿no? Pero lo que los fariseos no entendían es que los discípulos del Señor Jesús estaban con el Señor Jesús haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos siguiendo a Cristo, cuando nosotros estamos siguiendo los pasos de Cristo, la voluntad de Cristo, no andando en nuestra propia voluntad, ni hablando nuestras propias palabras, amados hermanos, estamos viviendo el día de reposo. ¿Por qué? Porque si bien en la ley el día de reposo debía de guardarse un día a la semana,
Pero en el Señor Jesús y los que estamos en Cristo debemos guardar el día de reposo todos los días, porque Cristo es nuestro reposo, porque debemos andar en Cristo, en la voluntad de Cristo, como dice Isaías 58, no andando en nuestros propios caminos, ni buscando nuestra propia voluntad, ni hablando nuestras propias palabras. En la ley era solo un día a la semana. En Cristo es todos los días. El Señor Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros estamos ocupados en la obra del Señor, cuando estamos dedicados a Cristo, entonces tenemos reposo para nuestras almas, entonces tenemos descanso. Porque, amados hermanos, ahora ya no estamos enfocados en las obras de hombre en las que estábamos ocupados en otro tiempo. Ahora estamos ocupados en la obra del Señor. Amén, para hacer la voluntad del Señor. Entonces, estos fariseos, volviendo a Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, nos está diciendo que los fariseos no estaban entendiendo que en realidad los discípulos estaban en la voluntad de Cristo y que Cristo es el Señor del día de reposo, ¿verdad? Cristo es el Señor. Si nosotros estamos viviendo la vida de Cristo, haciendo la voluntad de Cristo, es lícito, totalmente lícito. Y además podemos ver que algo que no habían entendido tampoco los fariseos es que la palabra del Señor nos enseña a amar a nuestro prójimo, cosa que para los fariseos no había precisamente amor, sino había condenación, ¿verdad? Era como que ustedes no están siguiendo la regla, ¿no? No están siguiendo la ordenanza, pero ellos entendían simplemente como dejar de hacer todo, no hacer nada. Cuando acabamos de leer que en realidad el día de reposo debemos hacer la voluntad de Dios. Debemos hacer eh, eh, lo que el Señor nos manda. ¿Y qué es lo que el Señor nos manda? Es amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Por lo tanto, amados hermanos, es lícito amar a nuestro prójimo en el día de reposo. ¿Ven? Entonces, el Señor les dice, ¿no? No, 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 ni aún habéis leído esto. El Señor Jesús les dice, no, no han leído ni siquiera esto, que David entró al templo, ¿no? Cuando tenía hambre y pidió de los panes de la proposición, ¿verdad? Recordemos, hermanos, antes de que David sea rey incluso, ¿no? Pero David estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y es interesante, hermanos, porque David también usaba el efod. Hemos visto unas 3 veces David utilizó el efod sacerdotal, el urim y el tumín, cuando en realidad David ni siquiera era levita, ¿no? Pero lo importante ahí era dónde estaba el corazón de David. Estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero es muy diferente, por ejemplo, cuando el rey Usías, ¿sí? El rey Usías, si no recuerdo mal, entró al templo a ofrecer sacrificios, ¿sí? A ofrecer ofrendas, holocaustos. Y este rey no era tampoco levita, ¿no? Era judío, de la tribu de Judá. Entonces, este rey Usías estaba entrando a ofrecer sacrificios, pero porque él se creía el dueño de todo. Se ensoberbeció, habiendo empezado bien, pues se enalteció su corazón y en esa altivez entró a ofrecer sacrificio al templo y se le pegó la lepra, ¿no? Hubo incluso un terremoto, ¿no? Se le pegó la lepra. Y desde ese momento, Rey Usías estaba eh,
totalmente alejado, ¿no? Alejado, puesto en cuarentena en un lugar muy alejado como tenía que manejarse a los leprosos. A él sí le llegó el castigo, porque no estaba en la voluntad de Dios, no estaba haciendo la voluntad del Señor. Por eso, amados hermanos, varias veces hemos ya compartido al respecto. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor, cuando estamos viviendo el camino de Cristo, es entonces donde estamos completamente seguros, ¿sí? Estamos en las manos del Señor, estamos eh, protegidos, pero en la máxima expresión, protegidos, ¿sí? Nada puede sucedernos si es que el Señor ya lo está permitiendo por algo. Y cuando nosotros sabemos que el Señor está permitiendo algo que suceda en nuestra vida, le damos gracias, porque sabemos que es para su gloria, porque sabemos que es para sus planes, porque si nosotros somos verdaderos instrumentos de Dios, le decimos, heme aquí, Señor, lo que tú quieras, aunque me duela. Amén. Recordemos una vez más al apóstol Pablo, cuando el Señor le dijo que va a predicar, va a ir a predicar al emperador romano, al César, ¿no? Y le mordió una serpiente. El apóstol Pablo no necesitó antídotos, no necesitó vacunas, no necesitó nada, porque el Señor le dijo, vas a ir a predicar a Roma. Y el apóstol Pablo dijo, bueno, no me va a pasar nada porque el Señor me lo dijo, el Señor lo dijo claramente, voy a ir a Roma. Entonces, de esa misma forma, amados hermanos, debemos caminar en la voluntad de Cristo. Cuando el Señor nos dice algo, entonces sabemos que estamos en Él y estamos caminando en su voluntad. No hay nada que temer, ¿sí? Si estamos completamente entregados y derramados en el amor verdadero, en un amor sincero en nuestro corazón para el Señor, dice, el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme lleva en sí castigo, ¿sí? Porque no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros debemos ser perfeccionados, amados hermanos. Esto, seguir a Cristo no es simplemente, bueno, yo creo en Jesús y oro una vez al día o dos veces al día. Hermanos, tenemos que ser perfeccionados cada día, parecernos más a Cristo, y no solamente parecernos, sino que recibir de Cristo su revelación, ¿sí? Recibir de Cristo el conocimiento de la verdad, como nos dice Juan capítulo 8, verso 31. ¿Ven? Entonces, continuando, dice en el verso 6, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Era otro día de reposo, también día de reposo. Sabemos que el Señor Jesús acostumbraba a ir a las sinagogas en los días de reposo. Y dice, y estaba allí un hombre que tenía seca una mano, la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Vemos, hermanos, que los fariseos no estaban en realidad con el corazón dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Ellos estaban con el corazón dispuestos a seguir reglas. Y seguían las reglas no por amor a Dios o por amor a su prójimo. Ellos seguían reglas por amor a su ego, por amor a su yo. ¿Sí? Es que esto tiene que ser así, porque sí, y yo lo hago. Para ellos sobresalir. No debe ser así, hermanos. Bien, entonces, dice que el Señor Jesús conocía los pensamientos de ellos. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada.
Entonces ellos, los fariseos, se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Según los fariseos, el Señor Jesús estaba infringiendo una regla, pero ellos no se daban cuenta que los fariseos eran los que estaban infringiendo una regla. Era no hacer la voluntad de Dios, no amar a su prójimo. Ellos no entendieron. Porque hermanos, los fariseos, leían las escrituras de una forma superficial y habían cosas que ellos no querían cumplir, y entonces escribían, ¿no? Los fariseos eran escritores, ¿no? Y escribían libros, ¿sí? Libros de cómo eh, poder zafarse de las palabras del Señor. Y también cómo aumentarle cosas a las palabras del Señor. ¿Sí? En el Shabbat, incluso hasta el día de hoy, se ven muchas cosas que se practican, ¿verdad? En el día de reposo, que no están en la Biblia, que no están en la Biblia. Esas cosas están en el Talmud, porque esos libros que los rabinos escribían, incluso a este tiempo también escriben algunos, esos libros los han recopilado, pues hay varios libros que constituyen el Talmud, ¿verdad? Una serie de leyes rabínicas que no las vemos en la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces sucede eso también en la iglesia cristiana, porque el Señor Jesús nos dice varias cosas, pero ahí vemos teólogos y doctores de la palabra y no sé qué, y escriben libros de cómo poder zafarse de lo que el Señor Jesús nos dice. Porque si el Señor Jesús nos dice, niégate a ti mismo si quieres venir en pos de mí, bueno, ¿cómo debemos interpretar eso? No necesitas interpretarlo, el Señor Jesús lo dice textualmente. Renuncia a ti mismo. El que ama su vida en esta tierra la perderá, pero el que lo pierde todo por causa del Hijo del Hombre, este salvará su vida. Pero ahí vemos, ¿no? Libros que se escriben de cómo vamos a zafarnos de esa palabra. No, no es que el Señor quiera que renuncies a tu vida, que renuncies a todo. Y el Señor Jesús lo dice claramente en Lucas 14:33. Si alguno no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pero hoy vemos muchos predicadores. No, esa palabra es solamente para algunos, no es para todos. Y escriben libros teológicos, ¿no? Para que se zafen de eso. Están haciendo lo mismo que hacen los rabinos con su famoso Talmud. Pero hermanos, el que ama al Señor realmente valora las palabras del Señor y obedece al Señor. ¿Amén? Sí, sí que tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Antes de leerte un montón de libros teológicos, conoce al Señor Jesús a través de su palabra. No vaya a ser que te vendan gato por liebre. ¿Sí? Bien, entonces ahí estaba, ¿no? Por la falta de amor de los discípulos, perdón, de los fariseos, ellos estaban en su furor. Bien, continuando con el verso 12, dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Hermanos, la palabra apóstol significa enviado. Entonces, estos 12 apóstoles pues eran exclusivamente para ser enviados, ¿no? A la predicación. Bien, a través de estos 12 apóstoles, ¿verdad? Que se llegó la palabra a muchos lugares, porque a pesar de que los discípulos, todos los discípulos habían recibido la orden de ir y hacer discípulos,
pero los apóstoles fueron enviados a lugares específicos. Entonces, ¿quiénes eran los 12 apóstoles? Dice Simón Pedro, Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el llamado el celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote que llegó a ser el traidor. Entonces dice en el verso 17, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y ser sanados de sus enfermedades. ¿Verdad? Entonces, ahí estaban después de que el Señor pues escogió a sus 12 apóstoles, se fueron, ¿no? A un lugar aparte con toda la multitud ya. Y habían muchas personas que estaban siguiendo al Señor Jesús para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Entonces habían estos dos principales intereses, ¿no? En las personas, oírle sus palabras y ser sanados de sus enfermedades. Recordemos, hermanos, que el Señor Jesús solía decir, cuando venían muchas personas para ser sanados exclusivamente, el Señor Jesús decía, yo tengo que ir a predicar porque para eso he sido enviado, ¿no? Y dice que los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Realmente el Señor Jesús vino con un poder que no se había visto antes. Para ellos era algo muy inusual ver a un hombre con conocimientos superiores, con conocimientos que no eran meramente humanos de hombre, sino eran conocimientos del Espíritu Santo de Dios, de una naturaleza eterna. Entonces, por supuesto, el Señor Jesús con ese poder del Espíritu de Dios, pues sencillamente tocaba a los hombres y los sanaban. Entonces, habían muchos que querían sencillamente ser sanados, nada más, pero habían otros que querían aprender. ¿Cuáles de los dos eran verdaderos discípulos? ¿Los que solamente querían ser sanados o los que querían aprender? Por supuesto, los que querían aprender del Señor Jesús, estos son verdaderamente discípulos. Ellos pueden llegar a conocer la vida. Bien, entonces, continuando con el verso 20, dice, alzando los ojos hacia sus discípulos, les decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Por supuesto, hermanos, el Señor Jesús está mirando a sus discípulos y les está diciendo a sus discípulos, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Hermanos, ¿quiénes son los pobres? Los que no tienen nada en este mundo, los que han renunciado a todo en este mundo. De hecho, hermanos, los discípulos de Cristo no dicen, esto es mío, esto es mío. No, porque ellos saben que todo lo que tienen es del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Todo lo que ellos pueden utilizar no es de ellos como individuos, es del cuerpo de Cristo. Y por supuesto, amados hermanos, nosotros debemos asimilar eso. Porque como hemos dicho hace un momento, si alguno no renuncia a todo lo que posee, no puede ser discípulo de Cristo. Y si alguno no es discípulo de Cristo, amados hermanos, no va a llegar al conocimiento de la verdad, no va a ser libre. Bien, dice también el verso 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. ¿Hambre de qué? En el texto paralelo, ¿no? De Mateo 6 nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad?
Hermanos, nosotros tenemos hambre del Señor, tenemos hambre de la verdad, queremos conocer realmente la naturaleza de Cristo, tenemos hambre o estamos tranquilos. Nos quedamos ahí de brazos cruzados, sí, sí, yo estoy feliz yendo a mi congregación 2 veces por semana y después el resto de la semana me ocupo de mis cosas. Hermanos, es el que tiene hambre de la palabra, del conocimiento del Señor. Como nos dice Mateo, hambre y sed de justicia. Cuando nos habla de justicia, amados hermanos, nos está hablando de rectitud, ¿sí? La rectitud que nosotros llegamos a tener cuando Cristo obra en nuestra vida. Cuando Cristo vive en nosotros y Cristo nos transforma de tal manera que manifestamos rectitud, manifestamos justicia, pero no justicia de hombres, la cual es trapo de inmundicia, sino justicia que viene de Cristo. Y más adelante en este capítulo vamos a ver mucho de lo que es la justicia de Cristo. Entonces, bienaventurado el que tiene hambre, hermanos, el que tiene hambre llama, el que tiene hambre pide, ¿no? El bebé que tiene hambre llora. Entonces, busquemos hasta encontrar, ¿no? Y nos recuerda a Jacob, ¿no? Cuando peleaba con el ángel, no te voy a dejar hasta que me bendigas. No te voy a soltar, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Esa persistencia, ¿verdad? Interesante. Hermanos, ¿cuánto anhelamos? ¿Cuánto es nuestro anhelo de Cristo? ¿Cuánto es nuestro anhelo de conocer la esencia de la vida? Pues tanto más vamos a buscar a Cristo, ¿no? Bien, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Hermanos, la vida en este mundo no es lo importante, porque a veces uno busca la alegría en este mundo, ¿no? Con motivos meramente terrenales, ¿no? De pronto están felices porque les tocó la lotería. O sea, están felices porque les tocó 10 millones de dólares. Hermanos, eso hace una persona que no conoce la realidad, que no conoce la verdad. Porque, hermanos, nuestra alegría ya no es por motivos terrenales. Nuestra alegría está fundada en los cielos. Amén. Muy bien. Entonces, continuamos con el verso 22. Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta que es lo contrario a lo que busca el mundo? Porque las personas que están en el mundo buscan no que los aborrezcan, más bien que los amen, ¿no? No buscan que los aparten de sí, sino que los acepten, que los reciban, ¿no? No que los vituperen, sino que hablen muy bien todos de él, ¿no? Que no desechen su nombre como malo, ¿no? Todo lo contrario, que sean famosos, ¿no? Si andan poniendo cosas a las redes sociales para tener likes, para tener seguidores, para que la gente hable bien de ellos, para caerle bien a todo el mundo. Pero hermanos, un discípulo de Cristo, ¿qué hace? Predica la palabra de Cristo. Y la predicación de Cristo no le cae bien al mundo. Principalmente, hermanos, porque el Señor Jesús dice, si tú no renuncias a tu vida en este mundo, no vas a salvar tu vida. Uh-huh. Si tú no renuncias a tus deseos terrenales, si tú no te niegas a ti mismo, no puedes ser su discípulo, ¿verdad? Y se dan cuenta que prácticamente la predicación del Señor Jesús está como que en ese entorno, ¿no? Está en ese entorno de renuncia a ti, renuncia a este mundo, no busques las cosas terrenales. El apóstol Pablo nos decía en Colosenses 3
Pon la mirada en las cosas de arriba, no pongas la mirada en las cosas de la tierra, ¿no? Y de pronto hay un grupo de cristianos haciendo bloqueos porque quieren que un cristiano sea presidente. Hermanos, no estamos para buscar la buena vida en esta tierra, estamos aquí para predicar el Evangelio, para anunciar la verdad que el Señor nos ha enseñado, ¿sí? Y cuando prediquemos esa verdad que el Señor nos ha enseñado, la gente no nos va a amar, no nos va a decir, queremos que seas presidente, no. No votarían por nosotros. Todo lo contrario, nos meterían a la cárcel, ¿no? Porque si nosotros fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Pero como no somos del mundo, por eso el mundo nos aborrece. No votarían por nosotros, nos votarían a nosotros, ¿sí? Bien, entonces, bienaventurados cuando los hombres os aborrezcan, os aparten de sí, ¿no? Os vituperen, desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, por causa de su palabra, por predicar lo que el Señor Jesús dice. Y eso sucede, hermanos, en este tiempo, es muy, muy evidente. Y yo le animo, hermano, que haga la prueba, ¿sí? Sencillamente aprendamos del Señor Jesús, su predicación, sus palabras y la prediquemos, ¿no? De pronto vamos a estar diciendo a alguien, ¿no? Vende todo lo que tienes, dalo a los que necesitan y así tendrás tesoros en los cielos. ¿Quieres tener tesoros en los cielos? Y la gente, no, sí, sí, pero no, ¿no? Y entonces ahí es donde vienen, ¿no? Las personas que creen, que reciben las palabras de Cristo, y las personas que no creen, que no reciben la palabra de Cristo, porque la palabra del Señor es una espada que corta hasta lo más profundo, discierne los pensamientos de los corazones. Algunos los corta para vida eterna, pero a otros los corta para muerte eterna. Uh-huh. Pero bienaventurados son cuando sufran por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Dónde está nuestro galardón? No está en este mundo, está en los cielos. No busquemos galardón en este mundo. No busquemos recompensa en este mundo. Busquemos recompensa en los cielos. Amén. Bien, gozaos aquel día, alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Qué dice? Con los profetas verdaderos, también los vituperaban. También hablaban mal de ellos, los desechaban, ¿verdad? Los mataban, porque eran verdaderos profetas y ellos no podían recibir la palabra. ¿Y qué dice? Así hacían sus padres. Es interesante, hermanos, como cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, el libro de los reyes, libro de crónicas, cuando era un rey malo, un rey que hacía cosas eh, desagradables al Señor, pecado, y moría, decía, actuó, hizo lo malo delante del Señor, tal como lo hizo su padre Acab, digamos, tal como lo hizo su padre Manasés, ¿no? Que eran de los peores reyes. Pero cuando había alguien, ¿no? Por ejemplo, Josías, cuando, cuando él estaba caminando en rectitud, ¿verdad? Josías agradable al Señor y Josías eh, murió, entonces dijo, él caminó, hizo lo bueno delante del Señor como su padre David, como su padre David. Entonces, por ejemplo, el padre de Manasés, que era un rey terrible, su padre era Acab. Pero Josías, un rey que hacía lo recto delante de Dios, su padre era David. Entonces, por los frutos se va a conocer el padre de quién es nuestro padre. ¿Sí? Y
Y si hay estas personas que están rechazando las palabras de Cristo, ¿qué dice el Señor? Bueno, así hacían sus padres con los profetas del Señor. Hacían lo mismo. Los desechaban a los profetas del Señor. ¿Verdad? Continuando con el verso 24, dice, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ya tenéis vuestra recompensa aquí y ahora, aquí en este mundo. Ya tienen su galardón. Ay de vosotros ricos, ya tienen todo lo que querían en este mundo. Se dan cuenta que eh, las personas, por lo general, buscan pues la realización personal en este mundo, lograr los sueños, lograr las metas terrenales, ¿no? Y cuando lo consiguen, dicen, ¡ah, qué bien! Ahora estoy completo. Bueno, pues ya tienes tu recompensa. Aquí y ahora, ya lo tienes. Ay de vosotros los ricos. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. ¿Sí? Porque lo tienen todo, ¿no? Lo tienen todo. Personas con mucho dinero que hacen injusticia, pero compran al juez, compran al fiscal. Entonces, ahora están como saciados, ahora lo tienen todo, ahora tienen cierto poder, pero ay de vosotros, ¿quién los va a librar de la ira venidera? Ahí no van a poder comprar al juez. Y dice, ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. ¿Quién busca su alegría en este mundo, verdad? Ay de vosotros, porque están buscando la felicidad terrenal. Porque hermanos, de dónde somos, ahí nos cimentamos. De dónde somos, ahí echamos raíces. Si somos de la tierra, echamos raíces en la tierra. Si somos de los cielos, echamos raíces en los cielos. ¿Verdad? Dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros. Todos buscan, ¿no? Que hablen bien de ellos, ¿no? Pero en el pueblo de Israel, nosotros vemos que a los falsos profetas sí los querían, sí los amaban, sí eran bien recibidos, ¿no? Porque hablaban cosas bonitas, ¿no? Hablaban de paz, paz, no habiendo paz. Pero a los verdaderos profetas, que en realidad encaminaban al pueblo, exhortaban a la rectitud de Dios, era otra la historia. Y dice el Señor Jesús en el verso 27, pero a vosotros los que oís, os digo, ¿a quiénes? A vosotros los que oís. Cuando el Señor dice, oíd, está hablando de prestar atención a los que tienen los oídos espirituales abiertos y dispuestos. A vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Bien, esto nos lleva de nuevo a los versículos anteriores donde decíamos, ¿verdad? Que bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, de rectitud, de la justicia, pero la justicia que viene de Cristo, no de un hombre carnal. Porque ¿qué haría un hombre carnal? Ah, no, si esa persona te ha hecho mal, no, tienes que llevarlo, que sufra, ¿no? Que sufra su castigo. No, 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 te tiene que devolver, ¿no? Lo que te ha quitado, lo que te ha robado, te tiene que devolver. Tienes que hacerte pagar con intereses. Esa es la justicia de hombre. Pero ¿cuál es la justicia de Cristo para nosotros en este tiempo? Dice,
Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. ¿Se dan cuenta que para el mundo, lo que nos está diciendo el Señor Jesús vendría a ser como no muy justo para ellos? Pero amados hermanos, para nosotros lo vemos en rectitud, porque nosotros ya podemos ver algo más, algo que no veíamos antes, porque el hombre carnal mira solamente las cosas superficiales, ¿verdad? Ese hombre ha robado, ha entrado al mercado y ha robado comida. Llévenlo a la, ¿no? Llévenlo a la policía. No saben cómo está, por qué está actuando. Sí, el robar es malo, ¿sí? El robar es malo, es pecado. Pero lo que el hombre superficial no ve es que tiene 5 niños que no han comido hace varios días. En vez de ir y llevarlo a la policía, más bien debería ir uno y ayudarlo, ¿verdad? Pues de esa forma nosotros debemos también agarrar esa visión, pero no de hombre carnal, sino de una persona nacida del Espíritu Santo que puede discernir las cosas espirituales, ¿verdad? Eh, y por supuesto cuando hay personas que por la predicación de la palabra del Señor, ¿no? De pronto nos escriben, o nos llaman, o nos hablan y nos dicen, eres esto y esto, eres el otro, ¿no? Hasta con adjetivos y todo, ¿no? Pero realmente es que no se están dando cuenta todavía, pero que el Señor quiera que sí se den cuenta un día y realmente viva, ¿no? Lo que es esa, esa palabra, la palabra de Cristo. Entonces, recuerdan, hermanos, cuando el Señor Jesús era crucificado, realmente los hombres que lo estaban crucificando no sabían, no tenían el conocimiento de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Pero lo ultrajaron, se hicieron la burla, lo escupieron, lo abofetearon, hicieron cuanta cosa pudieron. ¿Qué dijo el Señor? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Realmente no sabían lo que hacían. ¿Y sabe qué? El Padre les perdonó ese pecado. ¿Se dan cuenta cómo podemos ver con ojos del Señor cuando alguien le hace algún daño a usted? No mire superficialmente, mire en el Espíritu de Dios y ya va a ver que usted no va a condenar a esa persona. Haya hecho lo que haya hecho. Usted más bien lo va a bendecir y va a buscar la salvación de esa persona. ¿Amén? Entonces dice también el verso 30, a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Hermanos, si nosotros vamos a prestar esperando recibir algo, si nosotros vamos a hacer algún servicio esperando recibir algo, no estamos actuando conforme a los principios del reino de Dios. Porque un ciudadano del cielo da sin esperar nada. Sirve sin esperar nada. ¿Sí? Eso es vivir en los principios del reino de Dios. Y dice, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Hermanos, muchas veces se ha entendido este versículo, yo lo voy a tratar bien para que me trate bien también, pero estoy incurriendo en la misma falta.
estoy haciendo el bien a una persona para que esa persona me haga bien a mí. No, aquí se trata de cómo quisieras tú que te traten. No, no que estés esperando que te traten así. Porque hermanos, de la forma que nosotros tratemos a las demás personas, también el Señor nos va a medir con la misma vara, ¿sí? También si nosotros no somos misericordiosos, Él no va a ser misericordioso con nosotros. Si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, Dios no nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas. Amén. Amén. Y dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. No como esperando nosotros, ¿verdad? Recibir, sino más bien eso vendría a ser aplicar el amor al prójimo como a uno mismo. Ujú. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué recompensa esperas del Padre? Si haces lo mismo que hacen los incrédulos. Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Por lo tanto, amados hermanos, no hagamos las cosas esperando recibir recompensa de hombres en ninguna de las situaciones, sino delante de nuestro Padre. Porque la recompensa en este mundo se termina, dura un ratito, pero la recompensa que tendremos de nuestro Padre, eso es eterno, eso sí vale. Sí hagamos las cosas agradando a nuestro Dios, porque el que le ama, le agrada a Él. ¿Amén? Dice en el verso 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Hermanos, el Señor Jesús quiere que nosotros esperemos un galardón grande. ¿Es correcto querer un galardón grande en los cielos? Amados hermanos, es correcto, es totalmente correcto. Por eso es que el Señor nos dice muchas veces, si tú haces esto, vas a tener recompensa en los cielos. Si tú sufres esto por causa de mi nombre, vas a tener recompensa en los cielos. Si tú amas a tus enemigos, si tú buscas la recompensa del Padre, sí, tu galardón va a ser grande en los cielos. Está bien desear galardón en los cielos. Está muy bien. Lo contrario sería, no está bien esperar galardón en la tierra. Eso no está bien, ¿verdad? Galardones terrenales. Dice, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Hermanos, como nosotros vemos que es nuestro Padre, así vamos a actuar. Si nosotros vemos a través de su palabra que Él es grande en misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia, los que son hijos se parecen a sus papás, ¿verdad? Si somos hijos del Señor, nos vamos a parecer a nuestro papá. ¿Sí? Realmente debemos querer parecernos al Señor. Porque si no hay ese anhelo, hermanos, estamos estancados, estamos trancados, ¿no? No vamos a avanzar. Y dice en el verso 37, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Amados hermanos, nosotros
Realmente tenemos que tomar muy en cuenta esta palabra. No debemos juzgar a las personas. Voy a volver a poner ese ejemplo de este hombre que entró al mercado y robó comida, ¿no? Y escapó. Hermanos, nosotros debemos juzgar el acto, ¿sí? Sí, el robo. Robar es malo, robar es pecado. Pero hermanos, no debemos condenar a la persona porque no sabemos por qué lo está haciendo, ¿sí? En todo caso, vamos donde la persona, conversamos con la persona, nos contará la situación que está viviendo y los motivos por los cuales hizo lo que hizo. Es muy probable que él mismo sepa que eso está mal, pero está en una situación muy complicada. Entonces, si nosotros tenemos misericordia con él, lo ayudamos, ¿verdad? Si tenemos compasión, también el Señor va a tener compasión con nosotros. Vamos a manifestar el carácter de Cristo. Entonces, si nosotros hemos visto a ese hombre robando, nosotros tenemos que juzgar el acto de las personas, pero no a las personas. Cuando vemos a un predicador que está dando una falsa doctrina, no lo mande al infierno, ¿no? No le diga, este es un inmundo que se va a ir al infierno, no sé qué cosas, ¿no? No, usted juzgue la doctrina, juzgue la falsa enseñanza, ¿sí? Rectifique por medio de la palabra, pero no condene a la persona, no juzgue a la persona. ¿Quién le dice es un Saulo de Tarso que está equivocado en ese momento, pero después es restaurado? Entonces, si nosotros condenamos a una persona y de pronto el Señor lo levanta como siervo y lo rectifica, ¿verdad? Nosotros nos vamos a haber ganado un pecado de gratis, ¿no? Sin razón. Bien, entonces, sí, debemos tener cuidado con eso. No juzgar a las personas, juzgar los actos, pero no a las personas. ¿Ven? Entonces nos dice, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Hermanos, a la medida que nosotros damos, también nos van a dar. ¿Quién? ¿Quién nos van a dar? ¿Quiénes? Y esto, por supuesto, nos lleva también a razonar un poco, ¿no? ¿Dónde estamos esperando nuestra medida buena, apretada, remecida y rebosando? Porque el hombre natural va a esperar en este mundo, ¿no? En esta tierra, recompensas pues, terrenales. Pero, hermanos, así como nosotros hagamos con las personas, ya seamos compasivos, dadivosos, que ayudemos, ¿verdad? Toda esa misericordia que nosotros mostremos, eso va a repercutir también en los cielos, hermano. Y por supuesto, lo malo también. Si nosotros hacemos sufrir a una persona, si nosotros hacemos algo malo a una persona, sea el motivo que sea, aunque en nosotros pensemos que ha sido justo que lo haga sufrir porque me hizo tal cosa. Hermanos, las cosas malas que nosotros hagamos también va a repercutir cuando partamos de este mundo. Acuérdese. Entonces es importante rectificar antes. Y si alguien le hizo algo malo, no le haga algo peor. Hágale algo bueno. Alegre su vida. Hágale, no sé, mándele un regalo o algo, ¿no? Pero hermanos, todo lo que nosotros hagamos no va a quedar al aire. Todo lo que estamos haciendo se está escribiendo. Y el Señor va a venir y va a pagar a cada uno según sus obras. Amén.
Y dice en el verso 39, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Hermanos, realmente es importante que nuestros ojos estén abiertos. ¿Y cómo se abren nuestros ojos? Eso es por la palabra del Señor Jesús, por la obediencia a la palabra del Señor Jesús. Y vamos abriendo los ojos y vamos conociendo cosas que no conocíamos, ¿verdad? Realidades espirituales que están ahí, que siempre estuvieron ahí delante de nosotros, pero no las conocíamos. Pero hermanos, ¿qué pasa si nuestra vida está siendo guiada por una persona que no puede ver, una persona que no tiene conocimiento siquiera de la verdad? ¿A dónde nos va a llevar? Nos va a llevar al hoyo, al pozo, ¿sí? Porque imagínese, hermano, usted ha llegado a una ciudad que no conoce, ¿no? Ha llegado a una ciudad que no conoce y necesita la dirección de algún lugar. Y usted le pregunta a una persona, disculpe, joven, ¿usted conoce dónde queda esto? Y ese joven le dice, creo que es por allá, pero no estoy seguro. Probablemente sea por el otro lado. Bueno, ya gracias, está bien, voy a ir a buscar a otra persona que sí conozca, ¿verdad? Realmente uno no puede dejarse guiar, ¿no? Bueno, la persona me dijo que era por allá, pero no estaba seguro. Entonces, solo tengo una oportunidad en esta vida, hermanos. No tengo así como como que muchas vidas, ¿no? Muchas oportunidades. Pero hermanos, el Señor Jesús nos da el conocimiento de la verdad. Si alguien dice, yo no tengo la verdad, no estoy seguro de la verdad, hermano, primero esa persona tiene que conocer la verdad y después, ¿no? Y después. Si no, ¿cómo va a guiar a una persona? ¿Cómo va a guiar a una persona si esa persona está perdida? ¿Verdad? Y si una persona está siguiendo a una persona que está perdida, va a ser igual a su maestro, ¿sí? Pero si nosotros seguimos al Señor Jesús, si nosotros obedecemos a Cristo y realmente caminamos en su luz, aplicamos su palabra, todas estas palabras que estamos estudiando hoy día, también nos vamos a parecer a nuestro Maestro, que es Cristo. Dice el verso 40, el discípulo no es superior a su Maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su Maestro. Recordemos, amados hermanos, el Señor Jesús dice que los que creen en Él harán las mismas obras que Cristo y aún mayores las harán. Pero hermanos, tenemos que ser realmente discípulos de Cristo. Señor, enséñame. Leer su palabra, leer lo que el Señor Jesús nos dice. Aplicar, aunque nos duela renunciar a nuestros sueños en este mundo, aunque nos duela renunciar a nuestras posesiones, aunque nos duela lo que el Señor nos diga, pero debemos obedecer. Hermanos, eso nos va a llevar al conocimiento. ¿Por qué muchos no llegan al conocimiento? ¿Por qué todavía estamos así como rezagados? Porque no estamos siendo discípulos de Cristo. Porque todo aquel que es verdaderamente discípulo, dice, será perfeccionado como su maestro. Y el Señor Jesús dice, sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Verdad? Debemos tenemos que llegar a, como dice el apóstol Pablo, ¿no? A la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4. Entonces, nos resta un camino, nos resta un camino. Y es un camino muy emocionante, por cierto, hermanos, cuando empezamos a ya descubrir cosas, ¿no? Cosas sobrenaturales, cosas que no son, pues,
de esta tierra, ¿no? Y empezamos a como un poquito a conocer de la esencia de la verdadera vida. Entonces hay algo más, hay algo más y cada vez hay más y más. Cuanto más nos acercamos a Cristo, nos sorprendemos más. Y cuando más nos acercamos a Cristo, ahí nosotros nos vemos más y más pequeños. Sabemos que en realidad es Cristo el que debe hacer todo en nosotros. Pero eso, por supuesto, es cuando nosotros somos vasijas, vasijas totalmente dispuestas a ser llenadas por el Señor, no por otras ideas, razonamientos de hombres, un montón de cosas que se ven en este tiempo, no, por las palabras puras del Señor Jesús. Palabras puras. ¿Recuerda, hermano, nuestro estudio de los panes sin levadura? Hermanos, nosotros debemos empezar comiendo la palabra pura del Señor Jesús. ¿Ven? Así tal como el Señor la predica. Entonces dice el verso 41, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Amados hermanos, ¿el Señor Jesús está diciendo no saques la paja de tu hermano? No, no está diciendo no saques la paja de tu hermano. Él está diciendo no seas hipócrita. Tú primero saca la viga. Nos está ordenando. Saca la viga de tu ojo, dice. Que saquemos la viga de nuestro ojo para ver bien. El tema es ver bien. De pronto alguno que está ahí perdido, ¿no? Y no, es que no sé cuál es la verdad. No sé tantas doctrinas, ¿cuál será la verdadera, no? Hermanos, primero nosotros tenemos que llegar a la verdad. Ver bien. Sacar todo lo que no es del Señor de nuestras vidas, ¿sí? Sacar todo lo que tenemos, que no viene de Él. Entonces vamos a poder ver bien. Y vamos a poder sacar la paja del ojo de nuestro hermano, pero no juzgándolo, no condenándolo, como habíamos hablado hace un momento, sino con paciencia. Así como queremos que el Señor nos trate, nosotros también tratamos con esas personas, con paciencia, ¿sí? Le damos la palabra del Señor. Ahora, si es una persona que rechaza la palabra del Señor Jesús, pues ahí vamos con un corazón endurecido, ya difícil trabajar, ¿no? Pero, hermanos, por supuesto, nosotros debemos considerarnos a nosotros mismos siempre, siempre. Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi ego? ¿Cómo está mi yo? ¿Sigo en este mundo buscando mis deseos? ¿Buscando mi voluntad? ¿Mis pasiones? ¿Lo que me gusta? En lugar de buscar las cosas que son del Señor, para el Señor. Entonces, debemos analizarnos a nosotros mismos para que el Señor nos lave primeramente y podamos ver bien. ¿Y qué dice el Señor? Saca la viga de tu propio ojo y entonces verás bien y vas a sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Amén? Debemos sacar la paja del ojo de nuestro hermano. Claro que sí, pero primero sacando la viga del ojo nuestro. Dice en el verso 43, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, cuando nosotros leemos este versículo,
No es buen árbol. De un árbol bueno solamente dan frutos buenos, de un árbol malo da frutos malos. La pregunta aquí es, ¿qué es bueno y qué es malo? Porque en este mundo a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, ¿sí? De pronto alguien ha logrado algo, no sé, una medalla de oro, ¿no? ¡Ah, qué buenísimo! No, hermanos, ¿dónde está la gloria del Señor ahí? Es la gloria del hombre. Eso no es bueno, ¿verdad? Pero para el mundo es un árbol bueno, para el Señor no. Pero hermanos, como decíamos hace un momento, el que está enraizado en este mundo va a dar frutos terrenales, pero el que está enraizado en los cielos va a dar frutos eternos. No puede un árbol celestial dar frutos terrenales, ni un árbol terrenal dar frutos eternos. ¿Dónde está nuestro corazón y nuestra mente? ¿Dónde estamos enfocados? Ahí vamos a saber dónde está nuestro corazón. Porque recuerdan ese salmo, ¿no? Que nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Bien, si nosotros por un momento pensamos, ¿cuál es la petición de nuestro corazón? Si en ese momento pensamos y luego le pregunto, hermano, ¿esa petición de su corazón está en los cielos o en la tierra? Ahí usted se puede dar cuenta dónde está. Y recordemos, hermanos, ¿cómo nos podemos deleitar en el Señor? Hemos leído Isaías 58. No andando en tus propios caminos, no haciendo tu propia voluntad, no hablando tus propias palabras, sino dedicando nuestra vida como una vida santa dedicada al Señor, apartada para el Señor. Entonces te deleitarás en Jehová, dice, y tendrás su promesa. Isaías 58, verso 13 y 14, ¿verdad? Entonces, realmente debemos deleitarnos en el Señor. Amén. Y nos dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, no sé si alguna vez se han animado a hacer eh, no sé, este control de nuestro hablar durante el día. ¿Cuántas palabras hablamos durante el día? ¿Cuánto del Señor hablamos y cuánto de nuestras propias palabras hablamos? De cosas que no son del Señor. ¿Qué abunda en nuestro corazón? Porque si nosotros estamos realmente abundando en la palabra de Cristo, no solo que vamos a hablar la palabra de Cristo, sino que la vamos a aplicar si realmente Cristo es nuestro Señor. ¿Eh? Y continuando el verso 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hermanos, aquí el Señor está poniendo como muy importante una palabra que es hacer. Hacer. Por ahí decía una persona, en el cristianismo la palabra hacer no es importante, en otras religiones sí es importante, en el cristianismo no es importante. Hermanos, el Señor Jesús le da toda la importancia aquí. Por eso es importante, hermanos, escuchar al Señor Jesús. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Hermanos, no cualquiera realmente tiene a Cristo como Señor, sino el que hace lo que el Señor Jesús dice. Dice el verso 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa acabó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero
no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, hermanos, el Señor nos está diciendo, ¿cómo nosotros vamos a fundar nuestra casa sobre la roca? ¿Cómo vamos a fundar? Es haciendo lo que Él nos dice. El que oye sus palabras y no las hace, ¿qué dice? A ver, más adelante. En el verso 49 dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, hermanos, si nosotros oímos la palabra del Señor Jesús y no la hacemos, tenga por seguro que está en la tierra suelta, no está en el fundamento. Entonces ahora nosotros tenemos que empezar a construir sobre la roca. Y esto es haciendo todo lo que el Señor nos manda. Todo lo que hemos leído en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas. Tenemos que volver a leer con mucha atención, ¿verdad? Y preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy haciendo todo lo que el Señor me manda? Uh-huh. Y es muy bueno el capítulo 6 de Lucas, ¿verdad? Nos enseña muchas cosas prácticas para nuestra vida, las cuales tenemos que aplicarlas. Y por supuesto, hermanos, todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos está exponiendo las palabras que salen de la boca del Señor Jesús, palabras directamente de Dios. Las tenemos que oír y hacer. Y entonces vamos a estar fundando nuestra vida sobre la roca. Pero el que no hace, ese no permanecerá para siempre, porque no está en el fundamento. Amén, amados hermanos. Hasta aquí el capítulo 6 del Evangelio de Lucas. Esperemos que realmente esta palabra produzca fruto en todos los oyentes. Amén. Que el Señor los bendiga mucho.